Suscríbete a la Panterita. En el gol que vimos recién, cuando Tito Villalba hizo la gran diagonal para asistir a Merlini, realmente. Ayer varios candidatos, ¿verdad? De esto, pero a pesar de todo, cuando le consultaba Gerardo con los colegas, decía que no iban a llevar muchos jugadores del plano local nuevamente. Algunos vamos a llevar, dijeron. Y el torneo para casi un mes. Sí. Yo creo que en materia de lo del torneo, se va confirmando la sensación que teníamos cuando Cerro le aguantaba el ritmo a Libertad. Acá cuando Bruno preguntó quién es el ganador, y particularmente me decía Cerro, porque con el equipo que tiene, que pone, mantener el resultado de Libertad es ya un mérito. Y en 4 días Cerro perdió 5 puntos, 2 contra Guaireña, 3 ante Sol, y Libertad sigue ganando fácil. Y en el fácil tiene mucho que ver su virtud, porque acá habíamos debatido fuertemente lo de la postura de pérdida de tiempo. Para mí Guaireña le hizo hacer lo que Tacuaré le hizo a Libertad. ¿Cuál es la diferencia? Marcó el gol, marcó el primer gol. Entonces, inclusive el Cerro de la buena época también ganaba goleando ese tipo de partidos cuando los Sol, Guaraní se iban a la nueva olla a jugar de esa forma. Y hoy estamos hablando de 6, y en la siguiente fecha Cerro tiene el clásico. Vaya a saber cómo va a encarar ese partido, va a depender mucho del resultado de mañana en Montevideo. Y Libertad cierra contra Nacional, ya con el resultado del clásico sabido, y hasta puede extender o mantener o descontar lo que es una diferencia grande, porque se hablaba de, no, esto va a ser un mano a mano, y en estos momentos, ayer en la previa con Federico, él decía, mano a mano forzado, porque la sensación, o sea, ya era forzado que claro. En el trámite se veía forzado, pero en el resultado Cerro le aguantaba el ritmo, pero me parece que en las últimas 2 fechas se cristaliza lo que veíamos. Pero hay un cruce directo todavía entre Cerro y Libertad. Pero si sigue esta tendencia, Bruno, Libertad va a ganar todos sus partidos. Pero mira, la semana que por tiene ahora Cerro está ganando todo, y Cerro la es que no está semana ganando. Que tiene Cerro, la semana que tiene Cerro, y cómo le pasa factura el hecho de buscar sobrellevar los 2 frentes, y a Libertad no le afecta a los 2 frentes, no porque juega contra Paranaense el próximo partido va a resentirlo, como si pasa con Cerro, y Cerro ya resintió ahora. El tema es lo que dice Bruno, que esta semana es decisiva, es cierto. ¿Qué pasa si Libertad tropieza contra Paranaense? Claro. Tiene que ir al último partido con todo, ¿verdad? Por ejemplo, va a tener sí, que... pero igual es más liviano lo que le espera. ¿Y si Cerro clasifica? Sí, pero Cerro tiene que... Todo negativo usted por el lado de Cerro. No sé cuál es la tendencia. Hace una semana era 3 puntos. Pero ayer en tu relato ya decía serio candidato al título por... No, pero no vaya a querer copiarme. No te copio. Me cuidé justamente todo lo contrario. Todos los goles diciendo... Todo lo contrario. Ya es saca chapa, es chapa de campeón. Hiciste un parangón de chapa política y todo. No dice no. Parece esa encuesta que ella le dio a uno bien. Una gran diferencia. No, señor. No te sale porque... Yo al lado estaba escuchando si va a aparecer lo del firme candidato, pero lo de firme no dijo. Pero a ver, uno, volviendo a lo que decía. Me cuidé. No, ya sé. Hablando de aquello que se le indicaba ayer cuando contra Tacuarí, había dado... Todos estuvimos de acuerdo con yo me acuerdo que venía uno caminando firme y el otro a los tumbos, ¿verdad? Y bueno. Y la diferencia era a partir de eso se dio la situación. Ahora amerita más inclusive ya decir que es firme candidato. Aquella vez ya ameritaba, Bruno, por eso. Sí, el 3-0 contra Tacuarí era más o menos como ayer. Claro. Y Ayer vos veía a Díaz tocando del fondo, veía a Mendieta con Marlini, Villalba en el primer tiempo lo buscaron pocas veces, pero en el segundo tiempo apareció, y era un tranco de un equipo, Roque abriendo surcos, un tranco de un equipo que va directo al título, ¿verdad? O sea, bien diseñado, descansado, no había señales de fatiga, de abatimiento, que te lleva el otro, el nerviosismo de querer y no poder, que se apoderó del Cerro Porteño en los últimos tiempos, aún ganando varios partidos 1-0. Si da esa situación que es Libertad, un equipo fresco, con jerarquía, que sale bien desde atrás y que supo reemplazar a los lesionados, porque tiene, no está Martínez, y ya te parece el chileno Díaz ahora, en los últimos 3 partidos, Huguito Martínez fue una gran falta, y le hace falta Enciso, y aparece Merlini como punta por afuera, acompañando a Roque, está Villalba como punta por afuera. O sea, tiene muchos recursos Libertad,
y eso hace que a esta altura, cuando estemos cerca de la mitad de la última rueda, sea el candidato. Claro, para responder nomás a lo que planteaba Bruno como atenuante, y para mí hasta puede ser agravante, porque él dice, ojo que hay un duelo directo, pero si se mantiene esta tendencia, ese duelo directo ya no puede tener importancia. O sea, si en la siguiente fecha Cerro puntúa menos que Libertad, ya le va a sacar más de 6, y ese duelo en la penúltima fecha. Cerro fue el clásico. Pero por eso, o sea, cuando eso fue Libertad, ¿te acuerdas? Lo de tu relato. Sí. Y aquella vez la diferencia era de 1. Cerro, o sea, gracias a ese triunfo se ponía nuevamente a 4. Lo que pasa es que hasta parece un contradictorio, pero desde el 4-0 de Cerro contra Libertad, Libertad despegó. Cerro, picada. Y, a ver, Cerro hasta ese 4-0 no había ganado ninguno de esos partidos por la mínima. Después fueron toditos por la mínima. Empezamos a elegir en un equipo que su figura eran Carrascal, Aquino, los delanteros. Siempre destacábamos lo de Pulpito, Patiño, hasta Rodrigo del Valle lo elegimos como figura en un partido contra Nacional. Mientras que Libertad, ayer por ejemplo, ni necesitó de Melgarejo. Tito en un rol más secundario porque los otros jugaron de forma brillante. Vamos a las repercusiones en los audios e imágenes de ABC TV. Roque Santa Cruz, Daniel Bocanegra y el hincha opina de Libertad Ameliano tras la victoria de Libertad, único puntero sacando distancia a 6 de Cerro Porteño. Sí, bueno, después de conocer el resultado ayer del partido de Cerro, teníamos que hacer hoy nuestro trabajo, teníamos que aprovechar el tropezón que tuvieron y hacer diferencia. Así que es un golpe importante el que hoy hemos dado y estamos muy contentos porque era un partido de mucho carácter, de mucha personalidad, en un campo muy difícil, muy pesado. Y yo creo que estuvimos a la altura de lo que se esperaba. Sabíamos de que podíamos poner tierra de por medio y la idea era hacerlo, ¿no? Creo que hay partidos y fechas donde uno puede dar ese salto dentro del campeonato y yo creo que hoy hemos hecho un gran trabajo, sacado una victoria muy importante en la carrera del título. Los goles son siempre consecuencias, ¿no?, del trabajo del equipo y yo creo que el equipo ha hecho méritos y viene haciendo méritos para ganar partidos muy importantes, así que hay que saludar a todo el equipo y felicitarlos, ¿no?, por todo el empeño que están metiendo y por todo el sacrificio que estamos haciendo en estos últimos partidos. No estamos Carnero. Estamos tranquilos. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, como todos, pero en líneas generales el equipo gran parte del juego lo manejó, otras no, esas cosas que tenemos que corregir, pero en ningún momento puso en duda el resultado, creo que fuimos justos ganadores. Fue un partido duro y tuvimos otros también difíciles, intensos, con el resultado más reducido y quizá con muchas más intervenciones de Martín. Entonces tuvimos momentos que no la pasamos bien. El hincha opina. Campeones, partidazo. Enciso, te extraño. Se viene. ¿Qué le dejó el partido? Roque, crack, balón limpita. No, Libertad viene jugando bien desde hace tiempo ya. Por eso estamos ahí punteros. Y un lindo partido, podríamos haber metido 2 goles más, así que estamos contentos. Y en la punta y lejos de Cerro. Está bien, ganó. Y estoy contento porque ganó mi club querido Libertad. Y jugando bien. Más puntero que nunca ahora. Te saluda Mati. Chao, Cerro, chao. Libertad, carajo. Tranquilo, paciencia. ¡Qué linda que está la noche! ¡No, perro! ¡Qué linda está la noche! ¡Qué lejos te veo, Cerro! ¡Vamos! ¡Vamos, Uma! ¡Más puntero que nunca! ¡Vamos, Uma! Guaraní. Libertad le gana a Guaraní, va a salir campeón. Feliz día, madre. Te amo mucho. Aguanta el Guma. Cerro, hijito. Aguante el Guma, este miércoles ganamos. Sí, verdad. Bien, pues relajar un ratito, pero eso no tiene más que hacer, pero bien, contento. ¡Ale, Uma! ¡Vamos! ¡Vamos, Libertad! ¡Vamos, Guma! ¡Cerro muerto! Para los 25.
Ahí apunta que están llorando todos. Ahí están llorando. Aguante Libertad. Para Cerro que nos mira de abajo. Vamos a salir campeón, que se apunta a los 25 y todo lo Olimpia, carajo. Vamos, carajo. Así señor. Me parece que Cerro no sale campeón. Me parece que Cerro no sale campeón. Sale Luma, sale Luma. Chau, Cerrito. Que Cerro no mire de abajo. Sale Luma. Felicidades, mamá, te quiero mucho. Bueno, 6 puntos ya, 6 puntos. Aguante el Luma, carajo, aguante el Luma, carajo. Para vos, Cerrito amargado, para vos, Cerrito amargado. Sí. Y estos 6 puntos yo creo que hay que mantener ya esa ventaja y vamos a llegar tranquilos ya para el fin del torneo. 11 con 40. Bueno, muchachos, vamos a la derrota de Cerro. Vamos a ir un poquitito ya, Johnny, también para tener lo de Olimpia. 4 debutantes ayer en Olimpia. Lo de Cerro, creo que es prioridad Cerro, ¿verdad? No sé si Juanma ya llegó a Brasil. ¿A Argentina? A la Argentina, pero... ¿A Uruguay? No, pues ya Uruguay. No, Uruguay, ¿qué sí. pasa, muchachos? Mezclé todo, no, pero... Yo lo de Fabio pensé que era por el tema de la frontera. Yo pero Vicky, Fue una confusión. Juega mañana contra Peñarol. No, fue una confusión. Un pronóstico de tormenta, algo así. No sé si eso es real, en serio. Meteorología de Uruguay estaba anunciando. Sí, ¿sabes por qué tanto la confusión? Porque hablamos con Juan y de repente te sale, ¿y qué tal para Argentina? Le decís, y bueno, Uruguay, y bueno, y ahí te mezclas con Johnny también. No. Por eso pasa, porque los dos partidos están medio ahí. El compañero viajó a Uruguay y no sé si ya llegó, creo que ya habrá llegado, supongo, ¿verdad? Porque partió ayer, ¿verdad? La cara de Federico. No, pero habrá. Yo he visto un posteo en Instagram de Juanma que estaba anunciando su arribo hacia Montevideo. Bueno, por eso vamos a ir hasta Juanma entonces en un momento, Montevideo, para hablar de Cerro Porteño, lo de Olimpia. Vamos a aprovechar el tiempo en televisión. Sol le ganó a Cerro 2-1. ¿Qué fue lo que dijo Chiqui Arce? ¿Qué dijo Juan Patiño? Y vamos al hincha opina de este partido. Triunfo de Sol ante Cerro Porteño, que lo aleja del ciclón del puntero del campeonato, Libertad. Un partido muy intenso, un partido que... Juan Patiño. Que no encontramos nuestro juego, buscamos por todos lados, pero lastimosamente no se pudo dar. Conseguimos el empate, de ahí fuimos un poquito mejores, pero de todos modos no fue el Cerro que le acostumbró a su gente. La verdad que estamos lejos de ese Cerro, pero hay que tratar de levantar la cabeza y bueno, pensar ya en lo que se viene, que tenemos muchos partidos importantes por delante. Cambiar rápidamente de chip. Martes se nos viene un partido muy importante. Para mí que nosotros nos acostumbramos a seguirle ahí de cerca a los punteros. Nos pasó en los campeonatos que ganamos y bueno, vamos a tratar, ojalá Dios quiera que sea así y bueno, le podamos alcanzar nuevamente en la punta, pero eso ya va a depender de nosotros, de lo que propongamos nosotros y bueno, ojalá Dios permita y podamos repuntar nuevamente y podamos conseguir nuevamente el título. Bueno, yo creo que pasó por muchas situaciones, algunas que fueron culpa nuestra, otras que fueron virtudes del rival. Igualmente insisto que también está pasando algo bastante raro en todos los partidos. Se corta mucho, se da poco tiempo de adición, o sea, se explica mucho, como si fuera que los futbolistas no supieran el reglamento y parece hecho a propósito para que el juego no fluya, que no corra. Igualmente nosotros, yo creo que por el momento hicimos cosas buenas, pero no fueron suficientes como para... Nos costó mucho, le costó a varios de los muchachos afirmarse, hacer un buen trabajo. Nos falta mucho todavía. El hincha opina. Vamos a darle tiempo. ¿Se le complicó a Cerro? Yo creo que sí, esta era la última oportunidad. Ya, ojalá no terminemos lejos de Libertad. Mal partido Cerro, pero vamos a recuperarnos. No, el martes. Se complica el mundo, ahí sí es la mayor cagada. Se despide el campeonato. Lamentable, lastimosamente lamentable. Aguante Cerro, siempre. La figura, el refre ladrón de mierda. Igual nos vamos a salir campeón. Mucha displicencia atrás y arriba falta resolución. Ahí está todo dicho. Eso es lo que pasó hoy. Claro, vamos Cerro, carajo. ¿Qué pasa? Vamos Cerro.
Gente, Libertad. Se perdieron. No sé qué pasó con Cerro hoy. Cosa del fútbol. ¿Se puede campeonar ahora? Claro que sí, nada está perdido. Se complica bastante ahora, ¿eh? Se complica. Hay posibilidades, pero jugamos mal, no salieron las cosas. Se jugó mal, hay jugadores que... Mucha diferencia, hay jugadores como Enzo que no están bien. Decirle a chiquearse que yo le banco a muerte. Pero Enzo Jiménez no puede seguir jugando en Cerro. Dios mío, qué tipo pecho frío. Y a cuidarse más los jugadores. Hay que ganar Cerro, vamos. La mala y la buena. No está perdido todo. Tenemos para adelante. Fuerza Cerro y a seguir. No, siempre hay una oportunidad más. Bueno, así los comentarios, ¿no?, de los hinchas de Cerro. Muchas de esas son de algunos, ¿verdad? Y otros todavía apuntando a que se les puede alcanzar a Libertad. Perdió el Tacuarembó Olimpia. Era de esperar. ¿Y qué pasó con el gol de Tacuarembó? El tercero. El tercero. Realmente yo estaba mirando y me sorprendió lo que hizo el jugador. Ese era el momento que quizás tenía más emoción el partido con respecto a lo que podía pasar todavía, porque te acuerdas que explíquenme qué quiso hacer. ¿Cómo se llama el jugador? Néstor Jiménez, lateral izquierdo. Hay que hablar con él. ¿Qué es lo que pasó? Sí, estaba... Él quiso desviar la pelota, sacarla... Pero como si él es zurdo, él le pega con la zurda, tratando de sacar hacia su lado, ¿verdad? Es que es incomprensible. Yo creo que estaba solo, ¿eh? Solito. Pensando bien, un mal pensó cálculo. que era el arco rival. No, yo creo que pensando bien, calculó mal en el golpeteo, en la fuerza al balón. Porque él, pensándolo bien, él quiso bajar a su arquero, pero le dio tan fuerte que metió un golazo. O sea, que no golazo. Sí, él no va a marcar nunca más un golazo. Con una especie de volea. Eso no es darle al arquero. Claro, cuando vos le das al arquero tener que esto de, por lo menos, el pie tener más liviano para darle al arquero. No es sacarle mérito a Olimpia. Olimpia ganó muy bien. O sea, hubo una amplia diferencia. Ale Silva fue figura. Desde su gol, porque el primer tiempo a mi gusto Tacuarembó fue mejor, ¿eh? El primer tiempo sí, no desde su gol. Después lo de Walter González fue un muy buen gol también. Pero, a ver, la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué fue lo que pasó con este jugador? Mira la cara del Loro Velar. Esto le decimos a la gente, la cara que puso el Loro Velar, el técnico. En el gol en contra, porque como decía Fabio, era un momento que parecía que Tacuarembó podía, ¿eh? Con un par de cambios, llegó el gol de Vareiro, después tuvo otra que pasó por encima del travesaño. Y es inexplicable, yo hace mucho no veo un gol en contra de esa forma. No, yo hace. Aquí está. Porque está solo y... Ni en Europa, ni no sé dónde. Él solo, creo que lo ve a Fernando Cardoso, no sé, quiero creer eso, ¿verdad? Que estaba lejos. Pero está distante. Igual le estaba lejos, ¿verdad? Y agarra y le remata directo a su arco. Yo creí que cuando venía al centro desde la izquierda, como iba pasando el balón, pensé que iba a dejar picar la pelota y quedarse con el perfil para llevar el balón. Porque él podía salir tranquilamente. Bajar con el pecho. Inclusive, lo que quisiese iba a hacer. Si quería bajarle al arquero era con el pecho, lo mejor, ¿verdad? Sí. Pero él termina dándole un remate potentísimo, increíble. Nadie podía creer. Neri Vareiro, su capitán, inmediatamente reaccionó y le dio fuerza, pero seguro por dentro también sentía también esa sorpresa de lo que pasó en la acción. Y Loro Velar inclusive después no se fue a la conferencia de prensa, explicaba a Johnny que se sintió un poco mal, pero yo creo que viene más un poco una rabia contenida que no quería expresar y envió a su ayudante. El gerenciador que habrá dicho, ¿verdad? Que la otra vez le dijo que... no quiero saber, hermano. El costarricense. Pero después lo mejor de Olimpia fue el segundo tiempo, en donde esos primeros 10 minutos lo encaminaron para... Walter está en racha, tiene como 6 goles ya. Walter marcó otra vez. 5 campeonatos y 1 contra Peñarol. Desde aquella vez que rompió la racha, hoy es el goleador de Olimpia. Y sobre todo la buena noticia es que superaron la prueba los juveniles, los que debutaron ayer. Eso quiero preguntarle, si nos vamos en un, ¿cómo se llama? Jugador por jugador, ¿verdad? Sí. Porque hubo 3 debutantes. 3 y uno que ingresó después, por otro debutante. No, pero en el equipo titular 3. 3, sí señor, 3. Bueno, vamos a agregar al cuarto, ¿verdad? Sí. Pero antes, por favor, aprovechemos. Walter González, Julio César Cáceres, el hincha opina. Victoria contundente de Olimpia 4-1 ante Tacuarembó. Cayó Tacua. Sí, así mismo, feliz por el gol. Walter González. Necesitamos una victoria así para poder sacar un poquito de presión que teníamos encima. Y nada, ahora a descansar y pensar ya para el partido del miércoles. Fue también un partido donde el segundo tiempo ya había más espacio. Creo que el primer tiempo fue muy trabado, pero en el segundo ya había más espacio, por eso pudimos conseguir el resultado que conseguimos hoy. Creo que un delantero siempre vive de los goles para la confianza. Y también los goles a veces te da que te sienta
importante en el equipo y eso es muy importante. Muy contento de volver a ganar con algunos jugadores de experiencia y con nuevas caras, ¿verdad? Creo que prácticamente lo venimos haciendo ya de comienzo de año también, tratando de dar oportunidad a los jugadores más jóvenes que están esperando, y creo que a medida que vayan pasando los partidos ellos se están preparando de la mejor forma. No hemos tenido muchos días de trabajo con ellos. Estuvimos casi una semana de concentrar y de trabajar un poco. También está la ansiedad también de ellos también de poder hacer bien las cosas, y debutar en el Olimpia no es fácil, pero ellos lo están haciendo muy bien. La verdad que muy contento con ellos, y también con el respaldo de los jugadores más grandes. Ellos también cada día más se van a sentir más confiados y van a ir mejorando su juego, ¿verdad? Pero lo más importante es una felicidad de nuestra parte, y creo que también ellos están también contentos porque están disfrutando de otro triunfo. El hincha opina. Normal. Genial partido hoy, los pendejos se portaron. Ayer Cerro hubo su pendejo, no funcionaba. Olimpia hoy se portó. Un partido regular en donde con el único no estuve de acuerdo de Camacho. Y Aguilar se sacó solo el puesto. Oliveira sigue titular sin jugar, jugando o no jugando. Y Camacho no puede ser, y para más se le premia como capitán. Una vergüenza. Con la sub-15 le ganamos a Tacuarí, papá, ¿eh? Vamos, Olimpia. Excelente partido, los muchachos se portaron. Para el miércoles. Buen partido para probar los juveniles. Partidazo. Este Olimpia joven nos va a dar mucha alegría. Me recuerda al Olimpia del 88, 89, 90, 91. 3 veces finalista de la Copa Libertadores de América. Dentro de todo, un equipo alternativo que supo cumplir. Nos costó al principio, pero bueno, es pensar el miércoles ahora. Ganar y ganar. Brillante. Los juveniles, los que ingresaron por primera vez, creo que tienen que darle más oportunidad, así como este partido, y vamos a seguir ganando. Estoy muy contenta. Hoy debutó mi nieto Jeremy Flor Aguayo. Estoy muy orgullosa, el mejor regalo de Día de la Madre. Olimpia lo más parecido al Barça de Pep Guardiola. Puto. Saluda a toda la mamá olimpista. ¡Vamos, Olimpia! Chau, Tacuarí, chau. Feliz Día de la Madre, que Olimpia tenga suerte. Bueno, ahí está el hincha opina, mucha euforia de los hinchas. Mira que coste que hacía frío y Olimpia no está peleando ya el campeonato, ¿verdad? Johnny, ¿cómo te va? Móvil Personal, buen día. Buen día, Bruno, saludo para todos. ¿A vos quién fue el que más te gustó de los debutantes? Me gustó Alfonso, el central que ingresó en el segundo tiempo por el lesionado, o por el golpeado, en este caso Argüello. Me gustó, firme, me hizo recordar a Julio César Cáceres en su momento, Bruno. ¿Quién? Físico similar, a Julio César Cáceres. No, ¿quién el debutante? Axel Alfonso. Él fue el cuarto en debutar. Alfonso. Los 3 titulares, más Alfonso, quien tuvo la posibilidad de jugar. ¿Cuántos años tiene Alfonso? 18 años. Ah, mira vos. Yo coincido con Johnny. Vos sabés que a mí me gustó también, porque lo he visto con mucha solvencia, mucha seguridad en sus movimientos. Hay que decir también que Zárate hizo un muy buen partido. Claro, Zárate jugando como primer central, después pasando a jugar de segundo central, mucha firmeza, ganó todos los juegos aéreos. Zárate, y también el chico Alfonso. Alfonso casi nunca perdió en alguna jugada en la que él tenía que salir a intervenir. Y Jeremy es bueno también, se nota que tiene buena técnica, y se equivocó 2 veces en pases que dejó mal parado al equipo. Vos sabés que en Cerro, que debutó Núñez, el lateral derecho, Alan Núñez, qué buen jugador, 17 años, y realmente hizo un partidazo, ¿verdad, Federico? Perdón que mezclemos un poco las cosas, pero estamos hablando de los jóvenes, y estos son los jugadores que aparecen de emergencia, ¿verdad? Sí, pero muy bien. No es algo planificado, sino aparece en emergencia, y bien, asumió el segundo tiempo de Alan Núñez, fue muy bueno. En Cerro Porteño, mostró mucho oficio a pesar de la edad que tiene. Y acá están estos chicos que estaban comentando los compañeros ayer. ¿Cómo se llama el que le gustó a todos? ¿Zaguero? Axel Alfonso. A mí me gustó Elías Ayala, el que no está en la foto. El que no está en la foto. Después, ¿no? Claro, lo que sí, por ejemplo, en el caso de los debutantes del Olimpia, que termina llamando la atención, pero recuerdo la charla que tuvimos el sábado con Quique Landaida.
yo creo que Olimpia busca, independientemente de lo más importante que es el tema técnico, el tema de juego, la lectura, interpretación, también físico. Fíjense que estamos hablando todos, porque vos decís chico, vos podés imaginarte a alguien menudo, no, todo 1,80 para arriba, que tienen una caja torácica, y entonces yo creo que también se busca eso, porque Paraguay a nivel regional es el equipo más chico, más débil, menor masa muscular, entonces también añadir ese valor físico que te puede marcar la diferencia si es que vos emparejás lo otro. O sea, se ve que Olimpia también está buscando ese tipo de jugador independientemente del puesto, ya sea como marcador de punta o de zaga o en la delantera. Johnny, ¿cómo están los preparativos de cara al partido ante Colón? Ante Colón, el plantel viaja hoy a las 17:30 finalmente, estaba para 19, baja para 17:30, vía charter viaja el plantel franjeado para llegar inmediatamente a Santa Fe, descansar. Mañana una movilización en la cancha de Unión a las 16 hora Argentina, 15 hora Paraguay, el partido el próximo miércoles. En horas de la tarde, en realidad después de la práctica, va a hablar Julio César Cáceres en Santa Fe en conferencia y seguramente allí va a confirmar el equipo. Ayer hablaba de las posibilidades para encarar el partido, el caso de Richard, que está a disposición del cuerpo técnico, va a jugar seguramente con Hugo Quintana. Ayer no fue convocado Quintana, el que sí estuvo Marcos Gómez, pero él no puede jugar. Y Alejandro Silva, que ha hecho un partidón realmente, anímicamente se lo nota bien y puede ser también ficha importante para el 11, jugando como volante por la zona derecha. La posibilidad que Iván Torres suba un poco más para que sea el cuarto volante y Mateo Gamarra en el sector defensivo. Los titulares allí para la saga central, Zárate, Salcedo, no se toca, y por la zona derecha el partido ayer de Salazar por el campeonato local le deja el puesto a Sergio Otálvaro para medir al equipo argentino. Bueno, muy bien, Johnny. Entonces, Olimpia adelanta su viaje, sí, Dani. No, yo lo que le preguntaría, porque lo que mencionaba Johnny, a mí también me generó esa sensación, porque en esta vorágine de saturación de fútbol que tenemos, sí, que viene el chico Alan, que viene el chico Alfonso, pero vos sabés que a ellos no le vas a tirar la responsabilidad, como también ellos después van a tener 3, 4, 5 malos partidos y forma parte del crecimiento y del desarrollo. Pero hay otros que vos decís, este está en baja, pero este bien te puede salvar, te puede dar una clasificación. Hago esta introducción por lo de Ale Silva. Ale ayer jugó como para meterse dentro del Por eso, del equipo, yo le preguntaría a Johnny, a Fabio, a Ariel, si ayer Ale se ganó la titularidad para Santa Fe, porque, a ver, acá fue tema de debate, se le había sacado correctamente porque no rindió en los partidos anteriores. Es más, comió banco en partidos donde vos decías, bueno, ¿qué hace en el banco? Entonces, mi pregunta es si Alejandro Silva ayer se ganó el puesto o independientemente del partido, porque ustedes decían el primer tiempo fue discreto, fue malo. Olimpia tuvo una sola llegada. Fue muy parecido al partido ante Sol. O Cáceres, que es muy de darle confianza a los jugadores. Él le da confianza. Sí. O ya tenía pensado para que Silva, porque creo que hasta el más crítico de Silva sabe que enchufado Alejandro te puede dar la mano. Es un jugador diferente. Entonces la consulta para ustedes, si Alejandro ayer se ganó la titularidad. Yo aquella vez que pedía por él, aposté por él por la cuestión de jerarquía y justamente decían aquella oportunidad, por lo copero que es para jugar este tipo de partidos, pero el rendimiento no estuvo acorde. Fueron momentos donde Ale Silva no estuvo bien. Pero si me preguntan a mí por lo que pasó ayer en el partido de Tacuary y cómo llega embalado, me parece que sí. Yo apostaría por él. Sobre todo porque no hay otro que luzca. Claro, sí, apostaría por cómo viene. Cardoso no está, ¿verdad? Entonces está fino en el famoso viento favorable, para aprovecharlo, porque él tiene esas etapas. ¿Quién estaría para la derecha? Claro. En aquella ocasión que aposté también por él, no estaba viniendo bien como en este momento, con 2 goles. No, claro. Yo en aquel momento decía que no también, pero era la posibilidad que juegue Cardoso por allí, pero Cardoso no está ahora. Ayer también se mostró bastante suelto a pesar de no tener mucho fútbol. Candio, ¿verdad? Tocó primero la pelota bien. En el segundo tiempo, le dio buen rumbo a la pelota. Y González está para ser titular, seguro. Por eso lo guardaron en este equipo. Otro que metió presión, Walter González. No, pues González es goleador de Olimpia. Si vos haces un concurso de mérito, Johnny,
en el último mes y medio, metió 6 goles, tiene más goles que todos los que están en la delantera Olimpia, incluía a Derli, a Recalde, a Paiva. Claro, viniendo como viene también Ale Silva para este momento y aprovechando el envión. Pero cuando Johnny se mete presión es porque no es titular. O sea, yo tengo otra lectura, no. Yo ayer cuando decía que iba a jugar Walter González dije, ¿por qué si yo lo pondría como titular? No, muchos también entendían la sí. titularidad de Alejandro Silva. No va a jugar en Santa Fe, por eso lo pone en un partido. Claro, para mí, González para mí es titular. Segundo tiempo solamente jugó Walter. Porque, a ver, también hay una realidad. Olimpia en la delantera, o sea, dejó de ser el equipo del gol fácil. Sí. Me dirás, no contratado. No, a ver, viene de 2 partidos donde en el primer tiempo regaló tiempo. Contra Sol y contra Tacuaré. Entonces, hoy por hoy, porque a ver, el goleador es de un puesto tan diferente que vos no podés ignorar la racha. Claro. O sea, los números, el propio Walter cuando le escuchábamos en el post partido reconocía. Entonces, más allá de lo que te puede dar en el juego, yo creo que sería una presión extra para Julio César Cáceres si es que con este momento que está teniendo Walter González, diga, no, Walter al banco y Paiva es el titular. Porque creo que a Derry no se le discute por lo que él, además del gol, te puede dar en el juego. Entonces, yo creo que es otro tema, lo de Alejandro Silva, lo de Walter González mirando el partido del miércoles ante Colón. Yo decía, Daniel, que metía presión porque para mí a esta altura Olimpia no tiene un centro delantero para decir, bueno, es el titular y sin importar su rendimiento, juega todos los partidos. Porque de repente está bien Guillermo Paiva, arranca de titular, después viene Walter, Guillermo ayer descansó, Walter estuvo en la banca de expectativa, ingresa después para definir el partido, por eso simplemente decía que metió presión. De hecho, Johnny, yo creo que, porque, a ver, Walter arrancó mal el semestre. Es más, Julio le daba la posibilidad. Por eso esto es tan cambiante. Una vez cuando uno decía, no, pero Paiva no puede ser suplente. En estos momentos era el diferente. Después Paiva entró en la de siempre, de pelearse, de buscar provocación. Fue una especie de sumum lo que hizo en la cancha de Libertad, donde entra en el segundo tiempo y su único objetivo era tratar de provocarle a Barbosa en vez de mostrarse como opción ofensiva. Pero creo que después de aquella jornada de General Caballero en la primera fecha y otra, yo a Walter no lo recuerdo como titular en ningún partido fuerte. Siempre era recambio en el segundo tiempo para Cáceres. Sí, totalmente, Daniel. Y otro que también, no sé si lo vender una forma de decir, utilizar, porque la gente utiliza eso, lo vendemos como alguien que puede solucionar la situación en dichos puestos, o en algunos puestos en Olimpia. El caso del Pomelo Vera. Ayer me parece que levantó su nivel. No sé por qué se sintió con mayor confianza, se metía por el medio, iba por derecha, arrancó por izquierda, dio pases, estuvo participativo. Santiago Vera, no descarto que también pueda tener alguna posibilidad, no de titular, pero en algún momento del partido. Bueno, Johnny, repasando entonces, sacando el limpio, ¿cuál es el equipo que prepara Olimpia para el partido del miércoles? En el arco, Gastón Olveira, que definitivamente a esta altura es el titular. Lateral por la zona derecha, Sergio Otálvaro, aunque Julio decía, puede ser que Otálvaro tenga la posibilidad de jugar por derecha, que el lateral derecho sea Tucu Salazar, Otálvaro como volante por derecha, Alejandro Silva por el sector izquierdo, pero no es de cambiar mucho Julio Cáceres. Entonces me parece que se va a jugar con Otálvaro, Salazar, Zárate, Mateo Gamarra, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Hugo Quintana, Iván Torres, Derlis González y allí el delantero o Walter González o Guillermo Paiva. Muy bien, volvemos más tarde, Johnny, muy amable. Hasta cada momento. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes, saludos a todos. Contrata tu sistema informático de gestión, aumenta tus ganancias, disminuir tus gastos y sumate al plan con facturación electrónica de la SED con COVE. Es posible. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, Viaja Olimpia adelanta entonces 5:30. Si vos fueras Cáceres, ¿con quiénes jugás arriba? ¿Mantenés a Paiva o lo ponés a Walter González con Derlis González?
Yo creo que los González. Para mí los González. Ah, Walter y Derly González. Sí, porque... ¿Y Pollo Recalde? Y no, Pollo ni siquiera va a viajar. Lesionado. Está como para no viajar. Entonces, me parece que aprovechando justamente esta racha que tiene Ale Silva, 2 goles ayer, buen momento, y es un jugador copero que está llegando bien, no como en los otros partidos, me parece que es... Yo apostaría por él. Y de paso, lo que decía Dani, Olimpia ya no tiene gol fácil, y ayer Walter González ingresó a los 16 minutos del segundo tiempo, no jugó todo el partido. Y entró, y dentro de esas situaciones del partido, él se fabricó la jugada que termina en el gol. Contra Sol también, que termina haciendo el gol él, ¿verdad? Sí, fabricó, por más que el partido ya estaba prácticamente resuelto, él fabrica la jugada del gol, está teniendo esa posibilidad. O sea, tiene la confianza. Vos sabés que esa jugada... No hay que desaprovechar eso. Esa jugada antes la tiraba a cualquier lado. Porque él tiene el mano a mano con Vareiro, lo lleva muy bien porque además que va a salir y Vareiro no puede cortarlo, y define muy bien. Y cuántas veces vimos en canchas Olimpia cuando... él comenzaba ese tipo de jugadas, siempre la tiraba afuera, terminaba mal, se llevaba al público a la gente. Yo en un momento me acuerdo que decía, Paiva tiene que ser porque tiene gol. Bueno, hoy el dueño del gol en Olimpia, en un promedio, a ver, de 10 goles, hizo 6 Walter González, un promedio muy alto como para dejarlo fuera en un partido decisivo. Estamos con el doctor Julio Jiménez, delegado del Club Olimpia. Doctor, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Bruno? Buen día. Bien, bien. ¿Adelantan el vuelo hoy? ¿Vos viajás, doctor? Viajo. Ah, muy bien. Bueno, Santa Fe, muy linda ciudad, pero acá lo que importa es ganar la ciudad, es lo de menos, ¿verdad, doctor? Sí. Vamos en busca de un resultado positivo y con toda la fe y mente positiva. Doctor, en el caso de Olimpia, bueno, se viene el clásico primero a nivel local, ya quedó confirmado, la organización es 50-50 defensores del Chaco el domingo. Eso ya no cambia, ¿verdad, doctor? No, ya no cambia, eso es así. Por reglamento de competiciones APF. Perfecto. ¿Y el clásico en la nueva olla azulgrana cómo va a ser, doctor? En el marco de la Libertadores. Y yo me puedo estar equivocando más o menos en los números, pero nos tienen que dar 3.000 entradas, y yo creo que va a ser como fue la vez anterior en el torneo nacional cuando jugamos. Nos van a dar la Petegil, bandeja de arriba, bandeja de abajo y unos palcos. Creo que ahí completan 3.000. Doctor, perdón, ¿no eran 1.700 entradas del acuerdo ida y vuelta? No, reglamento Conmebol son 3.000 entradas. Pero ¿acaso no se maneja? Bueno, se había firmado un acuerdo, tenés razón. ¿Y Olimpia cuánto? No, un momentito, porque 3.000 entradas es en cuanto a lo proporcional de la capacidad, ¿verdad? Uno entiende, pero sí. Acá son 1.710, algo así era el número. No me acuerdo el número. Pero son 1.700 dentro de ese rango, ¿verdad? Sí, se había firmado un acuerdo. No me acuerdo el número, tenés razón. Sí. Doctor, sobre la aparición de la pancarta, ¿verdad? Ayer en el partido del Olimpia, que para muchos generó una polémica, no sé si esto está permitido, puede haber o no sanción, realmente, ¿cuál es la interpretación que vos tenés? Para realizar actos de esa naturaleza entiendo que se tienen que solicitar los permisos, que entiendo que se solicitaron para este caso puntual. Si es que no hay permisos, pueden existir sanciones, eso es correcto. Ya. ¿La leyenda cuál era de la pancarta? Paraguay sin mafia. Paraguay sin mafia. Y la foto del doctor Marcelo Peche. Muy fuerte el mensaje, ¿no? Sí. Ahora, esto, ¿entendés vos que hubo autorización entonces, doctor? Sí, señor. Perfecto. ¿Fui correctamente informado? Sí. Sí, lo que pasa es que hay un antecedente cuando había fallecido Rodrigo Quintana, aquella situación que se vivió en la sede del Partido Liberal. Olimpia había ingresado también una pancarta que después terminó en sanción para Olimpia. Eso es correcto, sí. Por eso es que la gente se pregunta o está con la incertidumbre de saber si le puede la APF... Claro, pero doctor, para entender lo que fue tu respuesta anterior, cuando vos decías lo de la autorización de la APF, ¿es una explicación o efectivamente tuvieron la autorización de la APF? Entiendo que se solicitaron los permisos y se tuvo la autorización. Entonces no va a haber sanción. Si eso existe, no. Ahora,
O sea, vos no tenés certeza de que... No vino la autorización, o sea, yo realmente me desayuné con ese tema hoy y mañana, ¿verdad? Y realmente no, estamos ya, estuve preparando las cosas ordenando las cosas en la oficina para viajar y no me interioricé mucho del tema. Pero en forma solapada pregunté si tuvimos autorización y me dijeron que sí. Okay. Claro, eso manda el sentido común, ¿verdad? Para meter la pancarta tuvieron que haber tenido la autorización. Y yo no veo mal, ¿verdad? Pero como recordaba Fabio, aquella vez también, ¿quién podía estar en contra de, pero le sancionaron a Olimpia? O sea, yo entiendo también el tema de los estamentos. Vos para meter algo, no puedes estar esperando, ese mensaje, que fuerte, que denso, sanción para vos. Me gustó ese mensaje. No, por eso le preguntaba. Entonces, desde la directiva te dijeron que sí hubo autorización de la APF. Sí, así es. Doctor, ¿qué esperás del partido contra Colón? Ganar 0-0 sería suficiente. Si no gana Olimpia... Por lo menos no perder. No perder. Si no, yo creo, y ahí sí quedaría para el clásico la definición, ¿verdad? Del grupo. Yo creo que para el clásico, se den los resultados que se den, nosotros vamos con una obligación de ganar, ¿verdad? Analizando todo y cada uno de los escenarios, yo creo que igual nosotros vamos a necesitar de esos 3 puntos en ese partido. Doctor, ¿hubo algún avance con respecto a demandas en las últimas horas del Olimpia? Lo de Álvaro Gutiérrez, por ejemplo, si ya pudieron charlar con él, ¿hubo algo oficial o alguna otra demanda que se oficializó, doctor? La última que recibimos es la del señor Gutiérrez. Yo pude hablar con su abogado, tenemos una propuesta, la vamos a discutir, vamos a ver si podemos mejorarla o si no, eso va a seguir su curso y bueno, demandas nuevas no hay. Esa es la última que recibimos. Esa es noticia entonces ahora. Mira que no haya demanda, me parece que es noticia en Olimpia, ¿verdad? No, lastimosamente. Realmente son cuestiones de que estaban en el éter, no es que nosotros estamos ajenos a eso, o sea, fueron tomando su curso legal y bueno, hoy estamos haciendo frente a eso. Doctor, ¿y aproximadamente tiene en mente cuántas demandas en FIFA tiene Olimpia en total? Y había dicho que más o menos entre FIFA y TAS creo que tenemos como 14 por ahí. 14 entre FIFA y TAS. Sí. Bueno, bastante. Doctor, un abrazo, buen viaje, gracias por atendernos. Un gran abrazo, hasta luego. Suerte, adiós. Ahí está el doctor Julio Jiménez. Carlos Servín, ¿cómo te va, arquero de Tacuarembó? Va al aporte, Carlito, ¿cómo está, ídolo? Buen día, Bruno, un gusto saludarte hoy ahí, a la audiencia. Igualmente. ¿Vos tenés el relato, Ariel Vera, el operador, y el relator es Ariel Julián Marecos, junto a Fabio Martín. A ver un poquitito. Jeremy se conecta con Santiago Pomelo. Y va Pomelo. Escapa Pomelo, centro con la zurda arriba Domínguez. Golazo en contra. ¡Gol! De Olimpia. Golazo en contra, dijo, era bien relatado, pues sorprendió a todos. Carlos, ¿vos te quedaste parado? Sí, la verdad que sí, lastimosamente una jugada accidental para nosotros, ¿verdad? Ya que el compañero quiso rechazar el córner y bueno, lastimosamente salió mal esa jugada y se vino el tercer gol para ellos, ¿verdad? Que prácticamente nos liquidó, ¿verdad? Como se dice, pero bueno, también creo que el penal al comenzar el primer tiempo creo que cambió un poco el partido, ya que teníamos bien controlado el partido nosotros y bueno, ese penal al comenzar el segundo tiempo, creo que nos tocó un poco, ¿verdad? También nosotros tuvimos que salir un poco más y dejamos espacio atrás y bueno, ellos aprovecharon muy buena manera. Carlos, entonces, Néstor, la explicación que le dio a ustedes es que quiso sacar al córner esa pelota. Sí, así mismo es. La verdad que él quiso quitar al córner la pelota y bueno, lastimosamente es un accidente que puede llegar a pasar dentro del campo de juego, ¿verdad? Y bueno, le puede pasar a cualquier compañero, le tocó a él, pero bueno, él sabe que tiene el apoyo de todos nosotros y bueno, ahora ya pasó eso, ahora pensar en lo que se viene. ¿Él es zurdo totalmente? Sí, zurdo totalmente. O sea, no maneja la diestra. Y maneja también, pero
La verdad que yo le pregunté y me dijo que quería, o sea, le quiero tipo para quitar hacia el córner, ese costado, pero no se dio cuenta que estaba parado muy frente al arco. O sea, él quería pegar tipo una cachetadita, quería darle para pasarte a vos la... No, al córner. No, al córner. O sea, tirar al córner lo que él quería. Tirar afuera la pelota, sí, quería tirar al córner. Se le perdió largo entonces. Pero entonces pero era muy difícil, no sé, tenía que darse totalmente la vuelta para mandar al córner. Carlos, ¿y vos no le pudiste advertir que estaba solo? Sí, pero me dijo que él se apuró, que no se dio cuenta, no escuchó, me dijo, ¿verdad? Pero bueno, como le digo, son cosas que puede pasarle a cualquiera, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente nos tocó a nosotros ayer y bueno, ahora ya a tratar de pensar lo que se viene del partido del viernes. Bueno, sinceramente te pregunto, no es para que hagamos polémica porque realmente fue muy extraordinaria fue la jugada, Carlos. ¿A vos te pasó alguna vez algo así? O sea, te entró un gol así gol en contra, te habrá entrado, me imagino, algún compañero. Pero así gol así, la verdad que no me entró, ¿verdad? Pero, como te dije, es un accidente, ¿verdad? Le puede pasar a cualquiera. Entonces, tenés que entrar dentro del campo de juego y para saber que fue un accidente. Carlos, ¿cómo sentiste a Néstor Jiménez Díaz en esta época en donde se sospecha todo, más todavía este tipo de jugadas? Está claro que se dieron casos en el fútbol que generaron muchos comentarios. ¿Él cómo está anímicamente? No, ayer estaba muy dolido, la verdad, pero como te dije en el vestuario, nosotros le dimos el apoyo total, lo conocemos a él, yo le conozco desde el 2017 porque fue mi compañero en Libertad, ¿verdad? Entonces lo conozco muy bien, sé cómo es como profesional y todo eso, entonces para nosotros ya una vez terminado el partido pasó ahí, terminó ahí, le dimos nuestro apoyo y hay que seguir. Para el plantel no hay ningún tipo de duda sobre la honestidad de Néstor. No, ninguna. Ni siquiera pensamos en eso, la verdad que ni siquiera pensamos en eso porque ninguna posibilidad, lo conocemos muy bien a él y no, ni siquiera se nos pasó por la cabeza. ¿Y el penal vos cómo viste, Carlos? Y la verdad que fue una jugada un poco rápida, digamos. Yo al principio pensé que, en particular, creo que el jugador de Olimpia llega con la plancha y mi compañero él patea la plancha a él, ¿verdad? Yo le dije ahí a David dentro del campo que para mí que fue jugada peligrosa en favor nuestro, ¿verdad? Pero él me dijo que ya con la revisión del VAR que era penal. ¿Cómo está Marcos Benítez, Carlos? Tu compañero que salió muy golpeado, nos asustó a todos cuando se retiraba. Sí, la verdad que sí, sufrió un golpe, un corte, creo que tiene 10 puntos. Ya está bien, en la noche se fue al sanatorio, le hicieron unos estudios, tuvieron que coser la herida porque era muy grande, ¿verdad? Pero ella está en su casa y está bien, por suerte. ¿Tuvo un corte en la frente entonces, Carlos? Sí, la verdad que fue muy grande el corte. Ahí adentro del campo nos asustamos un poco porque estaba medio mareado y era muy grande, prácticamente de todas las cejas y la parte de arriba completo, era enorme, era. Y bueno, por suerte para él y para nosotros también, porque es un compañero muy importante para el equipo, ya está bien. Ahora, para cerrar, Carlos, seguramente ya esta semana cuando practiquen le van a cargar a Jiménez. Yo me imagino que después pasada la cuestión, el nerviosismo y compañía. ¿Él cuántos años tiene el que metió el gol en contra? Y Néstor ha de tener 28, 27. Ya es un jugador con experiencia. Joven, sí, pero de joven. Digamos, bueno, pero ya jugó muchos partidos en primera. Yo le conozco a él, como le dije, en Libertad lo llegué a conocer en el 2017. Cuando yo fui, él jugó varios partidos ahí con el profe Jubero también. Y lo conozco muy bien. Y le pasa, como te dije, eso le pasa a cualquiera se puede equivocar. Bueno, nos tocó a nosotros, le tocó a él. Y nada, ya dar vuelta a la página, como se dice, y pensar en el partido del viernes que va a ser contra Meliano, era un rival directo, un partido de 6 puntos. 24 años tiene, perdón, Bruno, 24 años. 24 años. ¿Es joven todavía? Néstor Jiménez. Sí,
Vienen de recibir 7 goles en los 2 últimos partidos, Carlos, y el clásico de Barrio Jara ante Ameliano es de vida o muerte para ustedes en el sentido de recuperarse. Sí, justamente eso ayer le estaba comentando a los compañeros, ¿verdad? Que antes del partido de Libertad éramos el tercer equipo con menos goles en contra, ¿verdad? Estaba Cerro, Libertad y nosotros, y ahora en 2 partidos nos convirtieron varios goles, ¿verdad? De los cuales creo que nosotros tuvimos también en varios goles tuvimos que fueron prácticamente errores nuestros, ¿verdad? Entonces hay que tratar de corregir, queda muy poco tiempo y bueno, se viene el partido contra Emiliano, partido difícil ante un rival también que no está pasando bien, pero que tiene buenos jugadores, ¿verdad? Entonces hay que prepararse de la mejor manera y tratar de empezar a sumar de a 3, ya que también se nos puede complicar en el tema del promedio si no vamos sumando a 3. Gracias, Carlos, un abrazo muy amable. Dale, un gusto, saludos a ustedes. Vamos a darle la bienvenida al Grupo Loga. Muchísimas gracias por la confianza a la señora Celsa Lombardo, al señor Juan Carlos Gamarra. Grupo Loga, a partir de ahora con nosotros en el Cardinal Deportivo. Loga Azúcar, encontrarlas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Grupo Loga, a partir de nosotros, con nosotros el día de hoy, arranca el Cardinal Deportivo, el Grupo Loga. Muchas gracias por la confianza. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Quiero escuchar un poco lo que dijo Fabio. Bien, Ariel, bien, porque sorprendente fue lo que pasó. Jeremy se conecta con Santiago Pomelo. Y va Pomelo. Escapa Pomelo, centro con la zurda arriba Domínguez. Golazo en contra. ¡Gol! De Olimpia. De no creer, por eso dije golazo en contra, porque Néstor Jiménez parecía un centro delantero, totalmente libre de marca, empalmó con la zurda propia puerta, no tenía presión, la jugada de Pomelo y la clavó un costado Néstor Jiménez. La clavó un costado de Servín. Autogol. Señoras y señores, Olimpia con esto está clausurando el partido. Jiménez en contra, Olimpia 3, Tacuare 1. Gloriosa que inspira tu enseña, es obra grandiosa de tu tradición. Fabio Martín. Inexplicable, inentendible, porque Jiménez estaba solo. No había nadie de Olimpia ni siquiera por detrás, porque podía dejar pasar la pelota para que le quede cómoda y así poder salir jugando por ese costado izquierdo. Sin embargo, espera el balón y mete un zapatazo increíble, porque ni siquiera no se puede entender esto como querer cederle al arquero para atrás. Con muchísima potencia. Parecía Walter González en el área, Néstor Jiménez. Definió en contra. Increíble lo que pasó para que ahora sí Olimpia respire, porque había demasiada preocupación con un Tacuarí que estaba asediando, buscando el tanto del empate. El tercero de Olimpia. Exactamente a los 36 minutos de esta segunda etapa. Un golazo de la Itoban, mejorando tu calidad de vida. Gol 242 de la apertura 14º de esta fecha. Es el primero en contra que marca Néstor Jiménez. 23 de Olimpia, 20 que le convierte en Atacorí. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack
Fortín, Ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del Ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack de rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de ventas favoritos. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Casa Imperial festeja sus 60 años, sorteando un Kia Picanto entre sus clientes. Por cada compra de 100.000 guaraníes, Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil el 30 de junio. Casa Imperial, 60 años de un Kia Picanto de regalo. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní. Una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Esencia Guaraní, edición paraguaya. Una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí y viene con un práctico cierre SIB que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muselitos de ley pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón deliciosamente natural, pechugón a todos les gusta. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @tresleones. Bueno, seguimos, tomamos el caso Olimpia, enfocamos la victoria 4-1 frente a Tacuarilla. Habíamos marcado a grandes rasgos sobre los debutantes. Claro, fíjate, Ariel, que desde lo que eran las últimas entrevistas y lo que charlamos acá fuera de micrófono, dos hechos que no tienen que ver con el juego en sí terminan acaparando el comentario. Para entender un poco el perfil bajo, por eso yo hace rato cuando entraba Johnny a informar, para mí el gancho es lo de Alejandro Silva y lo de Walter González mirando el partido de Santa Fe. Si Alejandro iba luego ser nomás titular en Santa Fe, independientemente del segundo tiempo, porque si era por una cuestión de rendimiento en el entretiempo, él no iba a jugar. Y lo de Walter González, que yo me acuerdo que Walter y Paiva, ellos son la dupla de la ofensiva del equipo en Mallorquín. El famoso partido que Olimpia en el entretiempo está perdiendo 0-2, después lo da vuelta y los dos hacen goles. Y para sostener nomás, Walter después hizo goles en todos los partidos que él arrancó de titular, salvo el partido contra la Libertad, que tiene un contexto también muy diferente. O sea, Olimpia se queda con 10 y es Paiva quien entra por Walter, pero después recuerdo el gol contra Guaireña, el gol contra... O sea, Walter viene en racha. Él viene haciendo goles, pero ni siquiera esa racha permitió que él sea titular, por ejemplo, en un partido de Copa, ya sea contra Colón o contra Peñarol. Siempre era Paiva. Y lo de Alejandro Silva. Pero decía, viste que se habla más del gol en contra de Néstor Jiménez, que lo recordaba Carlos. O sea, él era titular del equipo copero de Libertad en el 2017. Él era siempre el 4 o a veces se metía como zaguero cuando Jubero quería armar una línea de 3. En esa época donde estaba Chano Candy y compañía. Y después lo del cartel.
lo del cartel que, inclusive vos decías, Fabio, que ponen delante del cartel Hay un institucional. primer mensaje institucional de la APF que decía algo así como gracias por todo, mamá. Era un mensaje para las madres. Claro, porque la APF las canchas. Es que se hizo, claro. Y pusieron el tema en el Con dorsal. el dorsal, el nombre de las madres. El nombre de mamá, ¿verdad? Sí, y claro, sí, y sobre ese después llega el cartel que está en negro, un mensaje de luto obviamente, diciendo Paraguay sin mafia y la foto del doctor Marcelo Pecci. Bueno, con respecto a lo de Alejandro Silva, Dani, me parece que si... A ver, Cardoso de baja, ¿no? Por la acumulación de tarjeta amarilla. Me parece que ya... Antes, no por este partido, Cáceres ya habrá pensado en Alejandro Silva. Y Gómez en la baja, ¿no? Por tarjeta, sí, recalde por lesión. Y ayer ratifica su boleto de titularidad, me parece, Alejandro Silva, porque hizo un buen partido. El penal, como siempre, infalible. No era que tanto pero el fútbol es momento. Bueno, pero hay circunstancias. Porque acá yo fui el único que lo defendí, recuerdo. Yo que hay circunstancias. Pero mira qué buen jugador cuando juega la Copa Libertadores. No, pero el fútbol es momento y momento. No. Ayer, a ver, ahora Olimpia no va a poder. Hoy estamos pidiendo por Walter. De acuerdo a cómo juega cada partido. No, ¿entiendes? Cada partido. Tuvo algunos partidos en los que no rindió y después fue perdiendo el puesto. No, pero ayer otra vez se desbocando Alejandro Silva. Y bueno, y lo que pasa es que se pinta la realidad, no se puede falsificar la realidad. El pele blanco, Ariel, ¿viste? ¿Cómo no te pegaste, viste? De hecho aquella vez Ale jugó contra Peñarol y no jugó bien, ¿verdad? Venía arrastrando, es más, tuvo dos errores muy grandes. Quisieron que después se lo cambien, pero esto es así paso a paso. No, estoy de acuerdo el resultado. Claro que sí, claro. A mí me da risa, cuando yo lo defendí cuando todos lo estaban criticando. Pero estuvimos... Voy Fabio, sí. Bruno, con Fabio, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te dije? No, pero no. Es copero de... momento futbolístico, pues ahora no amerita que... Y después ayer... Sí, y en ese momento... Y en ese momento no ameritaba, y ahora amerita. El fútbol es presente. El fútbol es presente, el rendimiento, tiene mucho que ver. Sí, de acuerdo al humor. No, ¿qué humor? De acuerdo al rendimiento. No, le pasa que a no estar Cardoso... ¿Cómo le va a poner a un jugador siempre titular si no yo le voy a poner pero sé que sabe jugar la Copa Libertadores. No voy a poner por... Pero hace cuántas copas ya está jugando. Contra Peñarol ya no jugó. No es parámetro, hermano. Contra Peñarol ya no jugó y el equipo ganó. No es parámetro. Y bueno, entonces, ¿qué quedamos? Y que yo desde antes ya decía que Ale tiene que ser titular. No me importa pero te estoy diciendo que Ale no... Acá dice, de acuerdo al momento. El rendimiento rindió bien ayer. Mira el momento, está Acuaré. Preguntale a Cerro. Bueno, pues todos los partidos son distintos. Bueno, ¿sabes qué? Este es un sofismo impresionante. Todos los partidos... ¿Sabes qué falta? Que digamos, ¿sabes qué? Que 2 más 2 no siempre 4. Estamos hasta la frase hecha. Bueno, todos los partidos son diferentes. Es que hay una situación. Pero en realidad no es pero hay una regularidad. Pero Ale Silva ya había perdido puesto en la Copa Libertadores. Perdió el puesto, pero Peñarol estaba bien. A ver, él tiene su pico más bajo en el famoso partido contra Colón, donde inclusive vos recordaste, Fabio, una jugada que él quiere hacer, le sale mal y ahí, es más, él pierde la primera pelota sensible que termina en el primer gol anulado, y ya se había agarrado con la preferencia. Entonces, ¿qué hace Cáceres? Correctamente, lo lleva al banco, ya no juega inclusive partido del plano local, y contra Peñarol no jugó, no fue titular, y contra Peñarol, Olimpia ganó. Yendo a traer el partido con Colón, Julio Cáceres en la conferencia termina diciendo, sí, apostamos por Ale por su jerarquía, más o menos dijo lo que nosotros dijimos un día antes, que era copero. Es cierto, no nos ayudó a decirlo en aquella ocasión, Bruno, no nos ayudó, pero aquí hay una situación también, no puede jugar Fernando Cardoso de partido, y cómo lo vas a dejar en el banco a un jugador que viene a hacer 2 goles ahora, por más que sea, no sé, es por Caramelito el que jugaba en contra de Olimpia, ¿cómo lo vas a dejar afuera si 2 goles marcó y no hay otro jugador para jugar en ese sector, salvo que haya estado Fernando Cardoso? Entonces eso ayuda para que sea titular. Sumale, Fabio, que tampoco está Marcos Gómez. ¿A qué voy? Pues muchas veces Quintana era una opción para que juegue de 8 y que Gómez juegue con Richard. Pero si no está Gómez y Quintana tiene que jugar con Richard, y también hay un pero de cómo vuelve Richard después de ese gran desgaste que tuvo, y justamente sale contra el equipo uruguayo en el segundo tiempo, y dijimos, ¿qué pasa? Por rendimiento no es, y empezó a agarrarse de la pierna. Están esos elementos. Yo hasta por eso colocaría no lo de Alejandro Silva, sino lo de Walter González.
Walter también, ahí hay otro ejemplo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no lo voy a hacer jugar a Walter González. ¿Por qué? Y porque preferiría verlo a Derlis González con Guillermo Paiva. Porque Guillermo Paiva es un jugador que pelea más, es más rápido que Walter González. Últimamente está peleando nomás. Pero Derlis, con Derlis, ayudado por Paiva, él va a abrir la defensa. Ayer, por ejemplo, ¿qué pasó? Ayer en el partido de Libertad, pica Tito Villalba. ¿Y qué hace Roque Santa Cruz? Pica hacia la derecha, Tito se mete en diagonal y le confunde a la defensa y lo deja solo a Bautista Merlini para el gol. Entonces, Paiva, por ejemplo, primero que es un jugador, discúlpenme la expresión, pero voy a tener que decir, es un rompehuevo de primer nivel porque no te deja lo respirar, es un jugador que desde que sale el equipo rival, él está apretando, está haciendo pressing. Mira que últimamente ese concepto es para los compañeros. No. Después, es un jugador que también siempre está en la posición de gol. Quieras o no. Después vos me podés decir, el otro está haciendo define goles. Bien. No. Esperá, ahora. ¿Y cuándo el partido? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? Sí, pasado mañana. Bueno. Pero vos te enamoraste en Canilá por un partido contra Tacuario, o sea... No, que un partido. No sé si vos estás escuchando. Vamos a recomenzar, porque parece que ayer jugó contra el... No, si vamos a plantear el debate Manchester City jugó ayer vamos a comenzar, ¿no? Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar, cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol. Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís cuñaguapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelería y turismo, psicología, derecho, deportes, que te darán la formación para empezar a construir tu nuevo futuro con éxito. No pienses más, UNASUR te da el poder de crecer con los jóvenes profesionales y los costos más accesibles. Te esperamos en Cerro Cora, entre Paí Pérez y Avenida Perú. Teléfono 021-232-750. UNASUR, celular 0992-221-685. Bueno, para completar nomás lo de Paiva y dejarles a ustedes cada uno que haga su comentario. Paiva también es un jugador que con Derlis González, Derlis abre mucho. Por eso puse el ejemplo lo de Libertad la jugada. Derlis es un jugador desequilibrante, que puede dejar 2, 3 jugadores por el camino. La otra vez, por ejemplo, ganó al borde de la línea de fondo, ¿verdad? Y terminó en gol su jugada. Sí. ¿Recuerdan? Sí. Bueno, entonces Paiva me parece que es para arrancar. Si el partido da de por ahí para un segundo tiempo, Walter González para buscar por arriba, para buscar de contra, si es que el partido está 0-0, todavía con Derlis en la cancha, no sé, o meterlo a quién, o mantenerlo a Paiva con... Depende, no sé cómo va a estar el partido, es que depende mucho del rendimiento de Derlis González. Si Derlis está jugando bien, no lo sacáis y lo ponés a Walter González por Paiva. Pero yo no me dejo guiar. O sea, pareciera ser que hay un espejismo acá, que 4 le metió a Tacuarembó ya. Ayer Jiménez hace un gol antológico que yo en mi vida no he visto. Y ustedes quieren poner jugadores titulares en base a eso. No, vamos, con 4 debutantes. Vamos a hacer, y bueno, pero entraron con hambre esos muchachos. Entraron con hambre, así está muy bien. Qué fácil, ¿eh? Pero no es acomodar, es contar la realidad. Ahora, si yo estoy inventando, decime.
Bruno, en este caso yo me alejo con respecto a lo que estábamos juntos no, en el tema de Silva. Vos podés acompañarme hasta lo de Silva. Mira, y aquí yo me despego. Silva nosotros ya dijimos antes de este partido que tenía que ser titular porque pero no nos ayudó Silva aquella. Hay que reconocer. Está bien. Yo reconozco, no hay pero es confianza, el fútbol es confianza, hermano. Sí. ¿Qué dijo Celso Ayala después del partido contra Sol? Pero ustedes están hablando como si después de Colón en este partido. No, a Valdés, ¿qué dijo? Del Mudo Valdés, del número 8 de la figura. Dijo, ahora está ganando confianza y está teniendo cada vez más confianza y está por eso rindiendo así. Y es un jugador completo, dijo. Y es un jugador completo, pero habló de la confianza, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, perfecto. Y comió banco mucho tiempo justamente por eso. Entonces, bueno, Alejandro Silva es un jugador copero, hermano. No se dejen ahí a usted por las redes sociales. Y el goleador, no se dejen ahí a usted por un tacuarí que mete su gol en contra de un jugador, agarra y agarra un cachetazo. El Olimpia Peñarol, ¿por qué Copa? Bueno, son los dos primeros. Ahora, lo de Walter González ahora. ¿Y cómo? Paíba está más preocupado de pelearse con los rivales. Paíba está más preocupado de pelearse. ¿Sabes por qué te suelta la mano? Walter marcó contra Sol. Tiene que mejorar su conducta, pero el jugador, explosivo, papá. Es explosivo. Vamos a hacer un sondeo. Te voy a decir una cosa, si vos querés Walter González Paiva, vamos a hacer un audio WhatsApp ahora. No, vamos a los teléfonos. 41 51 730. Aguántame. No me puedes dejar decir una cosita más nomás. 41 51 731. Llamadas al aire ahora. La última imagen que me quedó de Guillermo Paiva es cuando entra contra Libertad y se va acomodando ahí en la delantera y lo veo a Barbosa. Y parecía esos perros que tiene su enemigo ahí, el vecino ahí que está ahí, como que se querían ladrar los dos y amenazar. Y se desenchufó el partido. Pero son cosas de fútbol. Sí, pero ¿cómo te vas a hacer? Se aleja de vos y dice, ¿por qué es lo que vos te alejas de mí? Y por el tema Paiva, yo estoy con que Walter González. Te soltó la mano. Te solté la mano. Una cosa, ¿no? Sí, pero bueno. Pero la confianza de un goleador, ¿cómo se gana, Bruno? Con goles. ¿Y Walter qué está haciendo? Walter está haciendo goles para el Olimpia. Con su gol le ganó a Sol. Ayer, es cierto, ya estaba prácticamente el partido servido a favor de Olimpia. Es un partido de Copa Libertadores. Sí. Es un partido de Copa Libertadores, no es torneo, no es el campeonato local. Vamos a ser sinceros, muchachos. ¿Qué tanto ponderábamos de Paiva? Que se concentraba mucho en los partidos que jugaba y rendía al máximo. Pero ahora está en otra cosa el muchacho. No sé qué le pasa a Guillermo Paiva. Vamos con los oyentes. A ver, hola, buenas tardes. Hola. 41 51 730 41 51 731. Voy con el primer audio WhatsApp. ¿Funciona esto? Dame la persona en línea, Arielito, por favor. Lo tenés que enchufar. ¿Qué lo tenés que enchufar? Sí, voy a enchufar esto. Espera. Sí, señor. Hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Acá es San Lorenzo. ¿Cómo estás? Bien. Hay que felicitar a Olimpia por no contratar ni un jugador. Creo que está alzando de las inferiores jugadores que está esperando su turno para jugar ¿cómo debería decir? En la tercera hay muchos jugadores, mucha calidad. Y yo le felicito a Olimpia por no contratar jugadores porque Libertad tiene colombiano, chileno, uruguayo, brasilero, no sé, y no se le puede ganar porque es un seleccionado sudamericano casi. Pues para eso no va a llamar, señor. Bueno, gracias por llamar, muy amable. Vamos a otra persona en línea, por favor. Hay que conectar acá el mensaje. Decime si está la persona en línea, Ariel, y le paso al... No sé, no veo acá la conexión. Hola. Cerca la dupla ofensiva para Olimpia. Sí. Toda la vida, Walter González, Derly González, Guillermo Paiva es demasiado conflictivo. En cualquier momento se puede mandar a echar. Ejemplo mínimo del partido con Libertad. No se puede confiar tanto en él. Para el segundo tiempo tal vez, pero arranca Walter González, es más goleador.
Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontralos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Víctor Villagra. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Walter González, siempre. ¿Por qué? Por el rendimiento que está teniendo ahora mismo. Bueno, espejismo, entonces te deja guiar por los comentaristas. Espejismo, bueno. no. Te das cuenta, hermano, qué difícil. Se dejan convencer fácilmente. Ustedes vienen, le pasan un chupetín y ya se enamoran por cualquier comentario chulo. Llegó VPay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay en nuestra aplicación Visión Móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? Tranquilo. Yo creo, Bruno, que los futbolistas tienen su momento. Y Walter González está en su mejor momento ahora. Paiva, como dijo tu compañero, no sabe lo que quiere. A veces no entendés qué es lo que es su juego. Pero ese mismo compañero Ariel... Es lento, o sea, no es rápido, pero es cangrejo, Bruno. Pero Ariel decía que Alejandro Silo no tiene que jugar más y ahora que jugó bien, marcó 2 goles, sí, tiene que jugar, dice. No, ya guiarte mucho por eso, te puede, tipo ese GPS, te puede llevar a un arroyo ahí, te tira mal, no sé. Te aviso nomás yo. Sí, puede ser también, Bruno, pero... Walter González y Alex Silva, yo creo que tienen que jugar. Son jugadores. Walter González, porque tiene choque, es fuerte. Y Alex Silva, sí que te va a cambiar el partido en una jugada. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi. Para todos los gustos son riquísimos. Productos ochi, el gusto es nuestro. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000, 0984-512-000. Hola, buenas tardes. Bruno. ¿Con quién hablamos? Marcos Rodríguez te habla. ¿Cómo te va, Marcos? Todo bien. Bruno, Ale era jugador de Copa en 2013, viejo. Sí. Hola. Sí. Hoy en día, Ale, yo te pido que mire cómo juega. El tipo a los 15, 20 minutos ya tiene la lengua afuera, no puede correr. Estamos en el fútbol moderno. No puedes ni correr 20 minutos y cansarte ya. ¿Me entendés? El lateral derecho acá tiene que jugar por 3 jugadores para poder aguantar la Ale por derecha. No, Bruno, ya... Ale ya pasó, igual que Camacho. Se le cortó. Vamos a la de WhatsApp. Bruno, vos no sos el mismo que pedía por Claudio Aquino a la selección por hacer buenos partidos contra Emiliano y Sudamérica y eso. Y Copa Libertadores también, no. Porque según yo veo, Claudio Aquino en los torneos locales nomás también rinde. Viene de Argentina y no es que haya jugado en Boca, en River o en el exterior en un club europeo y ahora rinde. No. Claudio Aquino es desequilibrante, hermano. Discúlpame. Y me mantengo. Necesitamos un jugador como él en la selección paraguaya. Pero bueno, cada uno con su... ¡Hola! Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Sí, Walter. ¿Cómo te va, Walter? Todo bien. Tiene que ser Walter González. Pues es más jugador, está más hecho y está bien ahora. Y este muchachito Paiva buenísimo, pero tiene que bajar sus decibeles, tiene que tranquilizarse más y va a hacer lo que vos querés que él sea, que es, pero que no, su carácter le traiciona. Eso nomás.
Bueno, estoy perdiendo por goleada. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Hoy se cierra la fecha con el partido de Guaraní 2 de octubre, ¿verdad? Sí. Exacto, Boca sí, a las 20. a las 20, exacto. Ya vamos a analizar lo de Cerro Porteño, vamos a hablar de Libertad. Sondeo con los hinchas del Olimpia. Audio WhatsApp al aire. ¿Qué tal, Bruno, Dani, Federico, Ariel? Para mí que tiene que jugar Paiva, pero segundo tiempo. Walter González tiene que ser titular, arrastra la marca, golpea, choca. Walter tiene que jugar. Y con respecto a Camacho y Alex Silva, no sé qué es lo que les pasa. Un partido juega bien, otro partido no hay cuello. Y Carne hoy, ya jugamos mucho al fútbol. Tiene que dar un paso al costado. Sí, Claudio Aquino debe de estar en la selección. Es un jugador importantísimo en Cerro Porteño y en la selección va a ser igualmente así. Saludos, Teo Deportes y Guayacoco. Bruno, no, es que tu panelista influye sobre la gente, Bruno, no es hacer así, papá, no confiar en la opinión de tu gente. Paiva era cuando Walter González estaba en sus malas, Paiva salvaba. Y ahora Walter está salvando la plata y Paiva está en sus malas. Entonces así nomás es el tema. Bueno, oyente en línea, hola. Hola, Bruno. ¿Con quién hablamos? Francisco, de acá de San Lorenzo. Va ahí con Francisco, va a la puerta. ¿Ya comiste, veo? Sí, un caldo de pollo. Espectacular, se alivianito para empezar el lunes. Sí, mira, no vas a perder por goleada porque yo apuesto por Paiva. Y te digo por qué. Sí. Para primer tiempo Paiva va a hincharle la bola a todo el mundo y no va a tener posibilidad la defensa de Colón de salir jugando. Le va a desgastar la defensa, ¿verdad? No le va a dar. Y igual que es más quieto. Correctísima la lectura. Es más para el segundo tiempo y Alex Silva tiene que estar estando mal, estando bien, tiene que estar porque es copero. Tiene su maña y tiene su momento y en un momento te decide el partido. Así nomás. Gracias, muy amable. La Copa Libertadores a la torneo local marcó diferencia. Para mí que Paiva con Derly González y Claudio Aquino también está en su mejor momento y no es solamente en torneo local el rinde, en Copa Libertadores también. Mira, en la radio a full y su lorito. Bruno, si juega Walter González de titular se van a arrepentir los hinchas. Yo prefiero 100 veces más Paiva que juega de titular, que juegue de titular. Voy empatando. Paiva. Y luego no... Walter González toda la vida está mejor. Paiva últimamente lo único que hace es se tira, pide falta, está preocupado con sus redes sociales, su novia. Está en la boludez Paiva. Y no nos engañemos más con Alex Silva, siempre. Hola Bruno, ¿cómo estás? Bruno, tiene que jugar Walter González, es su momento. Paiva decayó bastante, que coma banca. Y sobre los que ¿Qué pasó? Llama a alguien. No nos llame, muchacho. Walter González con Derlis, el que me hace dudar es Silva, y para el segundo tiempo que entre Paiva. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Con quién hablamos? Hola Bruno, Walter González toda la vida, está en tu mejor momento, es más positivo que Paiva. Un abrazo. ¿Qué tal Bruno? Paiva y Walter y Derly, los tres lo tienen que jugar. Ahí un poquito más adelantado Walter y un poquito atrás Paiva. Y así de las cores. No pueden poner tres delanteros, que es prohibido. Pero... Plantea otra cosa al oyente. 3 delanteros.
Pero eso está medio difícil, ¿verdad? Que juegue Paiva en vez de Ale Silva, ya va a decir, ¿verdad? Ya que estamos hablando de Ale No, Silva. lo de él es Paiva González y capaz que Derli en vez de Ale Silva, Porque, ¿verdad? a ver, contra Nacional de Medellín, yo siempre me acuerdo de ese partido porque fue en la previa donde Julio dice, yo acá voy a arriesgar. Y lo manda a Derli como cuarto volante y es Pollo con Paiva. Y ese primer tiempo jugó mal, o sea, Olimpia fue atacado, justo Ale Silva hace el gol, pero después tuvo que subsanar algunas cosas y el que salvó la plata en esa jornada contra los colombianos fue Fernandito Cardoso. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo. Cóbralo de la manera más rápida y segura en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, Facebook, Grupo NSA, Instagram y Twitter, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, señor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo está? Todo Bien, bien, señor, gracias bien. a Dios. Y este juego de la ventaja es opinable. Podemos equivocar, acertar, pero para mí, Paiva desde el vamos, es por el movimiento que tiene. Le va a cansar más su marcador, mientras el otro puede entrar fresco y usar sus técnicas, su goleador. Es que la ventaja hay 5 cambios, entonces no tenemos que olvidarnos. Ah, muy bien. Estás conmigo entonces. Muy bien, vamos con más audio WhatsApp. Bruno, ¿cómo estamos? No, que juegue Paiva. El tronco de Walter González.